Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a la Cátedra Libre en Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Ciudades, una iniciativa en desarrollo desde la Fundación Universitaria del Área Andina, en conjunto con una labor de investigación actual con la Universidad de Málaga. Es para nosotros un gusto en esta oportunidad conversar acerca de una de las cuestiones que más nos relacionan con esa dinámica de adaptación y mitigación al cambio climático, como es precisamente la actividad forestal. Para eso tenemos la oportunidad de contar con la participación de Daniela Henao, que nos va a realizar la presentación de la medida Sistema de Arbolado Urbano en la ciudad de Cartagena de Indias. Daniela es doctora en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adicionalmente, en su proceso formativo, se destacó como magíster en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química, ambas por la Universidad de Cartagena en Colombia. Se ha desempeñado como asesora de acción climática en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. De manera puntual, la autoridad ambiental entonces que ejerce esas competencias en el sector urbano en esta ciudad. Lo ha hecho para la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Distrito de Cartagena de Indias. Actualmente, precisamente, nos acompaña en cumplimiento de esa labor como asesora de este programa. También se ha desempeñado como docente invitada en la electiva de Desarrollo Sostenible dentro de la maestría en Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena. Ha desarrollado diferentes investigaciones que resultan bastante atinados, oportunos y relacionados pues, con la iniciativa que en esta oportunidad vamos a conversar con todos ustedes. Daniela, un gusto contar con la participación de la EPA Cartagena, de este establecimiento público ambiental que tiene un interés significativo y una redundancia significativa en todas las labores que nos reúnen a todos, como son las medioambientales. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Catalina, por la invitación a la Cátedra Libre. Nosotros desde el Establecimiento Público Ambiental estamos interesados en poder apoyar y compartir toda nuestra labor diaria en estos procesos contra la lucha del cambio climático. En este caso, pues de acuerdo a las indicaciones, quiero presentar el Sistema Arbolado Urbano, que es un proyecto en implementación liderado por el Establecimiento Público Ambiental, pero es un proyecto de la alcaldía que estamos realizando en asocio con los demás entidades, organismos y comunidades de la ciudad. Entonces, como ya lo explicaste, yo vengo en representación del Establecimiento Público Ambiental, la EPA Cartagena, como autoridad ambiental del área de urbana del municipio del distrito de Cartagena de Indias. Se encarga, es una entidad pública de carácter distrital que se encarga de administrar todas las cuestiones del ambiente y los recursos naturales, pero también en la ejecución, entre sus funciones se encuentra la ejecución de políticas, planes y programas, y ahí es donde yo entro a trabajar, como ya explicaste en mi currículum brevemente, precisamente en la formulación o hago parte de la subdirección técnica de desarrollo sostenible en el área de cambio climático, encargada de la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, que es una actualización para la ciudad. Está actualmente en formulación, entonces la ciudad de Cartagena, bueno, o el área del distrito de Cartagena, tiene muchas características, pero también es una ciudad muy vulnerable porque nosotros nos encontramos rodeados de cuerpos de agua por todos lados. Nosotros tenemos nuestras principales actividades, son el turismo, pero también tenemos el turismo asociado a nuestra ciudad histórica y cultural, pero también tenemos un área asociada, una fuerte actividad asociada al sector portuario, al sector industrial, que nos da esta característica para poder desarrollar nuestras actividades y que somos un punto de visitas, lo que tenemos la población actualmente que habita en la ciudad, pero también mucha población flotante. Delimito, pues la jurisdicción del EPA es más que todo al área urbana de la ciudad, diferenciada o rodeada por nuestros cuerpos de agua, el Mar Caribe principalmente, pero también tenemos bahías internas, ciénagas, cuerpos de caños y lagunas que están padeciendo pues todos los procesos de aumento del nivel del mar, inundaciones, sobre todo a nivel pluvial que estamos actualmente afrontando.
La medida que quiero compartir hoy con ustedes es una medida de mitigación que nosotros pues, denominamos sistema arbolado urbano. Pues como antecedente quiero comentar los datos que tenemos disponibles de un estudio que hizo la consultora IDON Findetera 2017 para la ciudad en el marco de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID, donde calcularon pues que tenemos, en la ciudad de Cartagena tenemos una huella urbana que actualmente que ha presentado un crecimiento anual casi de más del 30%. Sus áreas verdes o el estudio de la disponibilidad de áreas verdes para el distrito era de 6 hectáreas por 100.000 habitantes, pero el área del distrito está altamente en riesgo por, si tenemos esta cuestión de que en los espacios el crecimiento se está dando a nivel informal. Hay crecimiento formal en algunas áreas, sobre todo en el norte, pero en la zona sur oriental de la ciudad tenemos crecimientos más que todo por asentamientos informales que están rellenando zonas como los cuerpos de agua que tenemos, sobre todo la ciénaga, y en zonas donde existen manglares o áreas de los cerros o en las zonas altas, que de pronto son zonas que están catalogadas como zonas de riesgo. Entonces tenemos mucho porcentaje calculado de personas que están ahí y nos están ocasionando pues entre otras cuestiones pérdidas de nuestra cobertura vegetal, sobre todo en las zonas de la ciénaga, en la zona sur oriental, pérdida de manglares o retroceso en el área de manglar. Y nuestro principal ecosistema, uno de nuestros principales ecosistemas también, la parte de bosque, sobre todo bosque seco tropical, que se encuentran pues los reductos en las partes de cerros o zonas norte de la ciudad, también con un retroceso. Era como el antecedente que teníamos de la problemática, y por eso desde, como digo, desde la alcaldía, del plan de desarrollo distrital, se origina esta medida para combatir esta deforestación y poder tener una acción de mitigación contra el cambio climático. El plan de desarrollo distrital, el periodo que comprende y que estamos actualmente es 2020-2023, Salvemos Juntos a Cartagena, donde la línea o el programa específico donde se instala esta medida, el sistema arbolado urbano, es para la recuperación y restauración de las áreas naturales. Sobre todo, pues, la finalidad es proteger y aumentar la cobertura vegetal del distrito para, como fin, proteger la biodiversidad, el aprovechamiento de los recursos ecosistémicos que contamos. Aquí pues resalto pues estos objetivos del proyecto, ya digo, la conservación de ecosistemas, principalmente bosque seco, bosque húmedo y manglares, la biodiversidad que se desprende de estos áreas verdes, prevención de inundaciones, que tenemos actualmente, dadas las lluvias y sobre todo nos afectan los periodos de lluvia, periodos húmedos en Colombia. Es una medida que propende pues, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Se verá más adelante pues, los cálculos que hemos realizado para durante este periodo y el efecto que puede tener para la ciudad, la mejora de la calidad del aire y ruido y el aumento de espacios paisajísticos. Ya diríamos que también cuando el tipo de especies propendemos las especies que sean más frutales o que tengan un confort o paisajístico y que sean agradables para las personas. Y la meta como tal global de la medida es la siembra de 100.000 árboles para el cuatrienio. Entonces aquí mostramos las actividades que hemos desarrollado, que se han definido para este sistema y que se están implementando actualmente. Son la identificación, estudio y referenciación de los sitios de siembra durante todo el espacio urbano. El diseño y desarrollo de administración de una plataforma donde se hace el recuento de cómo vamos en relación a la meta, se llama Verde Distrito, ya se les compartiré más adelante, que muestra las siembras que realiza el establecimiento público ambiental y los demás aliados distritales o acuerdos que se tienen también para las compensaciones que se hacen con las comunidades o empresas en la parte de siembras
de especies y sobre todo estos acuerdos que tenemos con ellos es que si ellos realizan la siembra o nosotros realizamos la siembra, haya la medida de poder mantener y cuidar y regar estos espacios para su correcto crecimiento y mantenimiento. Digo, yo decía que algunas actividades de siembra no son lideradas por el EPA, sino que son acompañadas por el EPA, dándola como la asistencia técnica que nosotros manejamos dentro de nuestro equipo, pero son espacios, cuando ya son espacios privados, los lideran otras entidades, nosotros simplemente hacemos el acompañamiento. Y para todas estas especies que usamos o empleamos para las siembras, tenemos la disponibilidad de viveros comunitarios o negocios verdes que tienen, sobre todo a nivel de manglares o especies para el bosque seco tropical, que están ya ubicados dentro del espacio urbano. Entonces, también es una actividad del diseño y mantenimiento de este vivero. Aquí les quiero compartir el espacio de la página donde se puede ver el sistema, la plataforma donde referenciamos todas las especies de siembra, que se llama Verde Distrito Cartagena. Actualmente, durante estos 3 años que hemos tenido de seguimiento a la meta, podemos reportar una de las 100.000 especies a sembrar, 59.000 hasta el momento, con los diferentes años, en los 3 años, donde actualmente este año es el que más hemos alcanzado con una cifra de 24.000 árboles, y dividido por localidades. Aquí en la ciudad tenemos la división por 3 tipos de localidades. La roja es la localidad 1, más enfocada en la parte turística o histórica y Caribe Norte. La localidad 2, digamos la azul, que es la parte de la Ciénaga, la Virgen y turística. Y la localidad 3 es la parte más sur industrial y de la bahía. Esta plataforma, además de llevar el registro y monitoreo de la meta y seguimiento de las siembras, también nos permite identificar para abierto a la comunidad y a las empresas qué pasos tener en cuenta o recomendaciones para esta siembra. Digo que nosotros pues en la actividad ya hemos identificado, tenemos la identificación de los sitios posibles de siembra, escoger, digamos, hay recomendaciones, sobre todo guiados por el plan de silvicultura que tiene la ciudad, de qué especies son nativas o apropiadas para poder tener las mejores especies que se adapten a nuestras condiciones climáticas y conserve las especies nativas en la zona, y todas pues la asistencia técnica y acompañamiento para el correcto crecimiento y reproducción de las especies. Aquí pues también en esta plataforma están las sugerencias de qué tipo de especies se pueden sembrar o usar dependiendo de dónde sea, ya sea en parques, en plazoletas, todas nuestras opciones de espacios disponibles o identificados para siembra. Aquí tenemos, ya digo, nuestras características, tenemos tanto algunos reductos de espacios de cerros, en jardines o espacios privados, públicos o privados, pero también tenemos opciones de siembra en cuerpos de agua, por lo menos en las especies tipos de manglar. Aquí también quiero compartirles, pues que podemos ver en la página, la plataforma de Verde Distrito, las especies sugeridas para la siembra. Nosotros, como comentaba, queremos un mix entre especies nativas que puedan ser de pronto también opciones de negocios verdes con especies frutales como mamoncillo, mango, especies de la región, especies níspero, pero también tenemos especies muy tradicionales como son el caucho, el macondo, el caracolí, que son visualmente muy atractivas. También pues quisiera compartirles de este sistema arbolado pues a nivel como de proyecto, difusión que queremos darle. Hace parte del compromiso de una medida altamente cargada de la mitigación del cambio climático, nuestro compromiso de la alcaldía y en apoyo con el EPA y el plan de cambio climático es comprometernos a ser una ciudad amigable y comprometida con la mitigación del cambio climático. Por eso nos asociamos y divulgamos esta iniciativa, sobre todo dentro de la actualización del plan. Es una medida que se está desarrollando
en la parte de muy fuerte en las mediciones del inventario de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos pues para nuestra actualización a 2019 o 2020 los datos de la división de coberturas para el distrito, nuestra identificación de cambios de uso de suelo, sobre todo qué tantas emisiones o compensaciones o capturas podemos esperar de nuestro tipo de suelo, principalmente por aumento de manglares, por aumento del bosque seco tropical, paisajes de vegetación que nos dejen una captura o una reducción de la deforestación, que tanto estamos cumpliendo con nuestro compromiso para combatir el cambio climático. Aquí decía que nuestra estrategia se basa en el inventario a través de las mediciones de tipo de suelos o cambios de superficies, cambios de uso del suelo, y aunque aquí lo mostramos el inventario como tal, como decía al principio, somos una ciudad que tiene un alto porcentaje de emisiones a través de las empresas industriales, de pronto la movilidad, y de pronto también por la parte de energía estacionaria, la parte de AFOLU también está contribuyendo a las emisiones, pero también tiene la ventaja de contribuir con la compensación de estas emisiones en algún porcentaje, nos permite llegar al balance que queremos, ser una ciudad carbono neutral para 2050. Para esto, pues también consideramos o ampliamos este sistema arbolado urbano en convenio con otras iniciativas a nivel internacional que nos permitan dar a conocer o ampliar la información disponible en la ciudad a nivel de cobertura arbórea, capturas o emisiones que podemos mitigar. Entonces aquí estamos con la iniciativa específica de City for Forest del WRA o World Resource Institute. Nos afiliamos al igual que otras 3 ciudades colombianas como son Bogotá, Medellín, Cali y las las ciudades a nivel internacional que también hacen parte del sistema, de la iniciativa. Nosotros somos una ciudad piloto que estamos tratando de ampliar nuestra información a través del protocolo de inventarios de Hayes para bosques y árboles y otros usos del suelo desarrollado por WRI o City for Forest, específicamente en la parte de AFOLU. Es un convenio que todavía está en borrador, o sea, resultados en borrador, pero estamos tratando de ellos con su equipo técnico calcular estos impactos o reducciones en un área un poco más detallada y específica. Aquí tenemos pues los principales áreas determinadas de suelo forestal o cambios, sobre todo de qué suelo hemos perdido en el periodo de estudio, que podrían ser del 2015 al 2020, cómo ha influido estos cambios de uso del suelo para nuestras compensaciones. Sobre todo apoyamos el proyecto en la medición o el cálculo de flujos o factores de emisión y captura locales que necesitamos para poder desarrollar y ya tener unos resultados más precisos para la ciudad. Es lo que estamos trabajando fuertemente actualmente, sobre todo pues en la asociación con City for Forest. Y como les comentaba, pues todo este proyecto, este inventario, esta medida, se asocia globalmente al plan de cambio climático. Nosotros trabajamos o referenciamos lo que son pues, las medidas de mitigación de acuerdo a los resultados, o sea, nos sirve para la toma de decisiones todos los resultados que tenemos del inventario de gases de efecto invernadero y demás. Estudios actualizados para la ciudad, sobre todo en los mismos sectores que maneja el inventario, como son el sector movilidad, energía, pues aquí específicamente el sistema arbolado se centra en la parte de una medida de silvicultura y uso del suelo sostenible, pero también por su capacidad de, como digo, la medida global o el programa global que viene desde la alcaldía es la protección de los ecosistemas y servicios ecosistémicos, también la tenemos como una medida de resiliencia para el combate contra las inundaciones y las demás afectaciones que tenemos. Entonces, ahí se engloba específicamente, pues ya les digo, no es una medida que estemos desarrollando aisladamente desde el establecimiento público ambiental, sino que es una medida
que la realizamos es una medida del distrito, una medida de ciudad que la realizamos con diferentes aliados, ya sean públicos o privados, principalmente fundaciones, empresas, sobre todo en la parte de acueductos, empresas grandes industrias, empresas de aseo, y también tenemos mucha participación de la academia, sobre todo desde colegios o universidades. Aquí tenemos listadas algunas. Entonces, en conjunto realizamos las jornadas de siembra, en la recuperación pues, en nuestro cerro principal de la ciudad, que es el Cerro de la Popa, y todo esto va atado a jornadas de sensibilización con diferentes grupos profesionales, sobre todo para después de la siembra, esta parte de mantenimiento y conservación de las especies. Aquí quiero pues, mostrarles como algunas imágenes, sobre todo en nuestros principales espacios. Está como bordes de los cuerpos de agua, sobre todo aquí tenemos en el barrio Manga, unas barreras vivas que se están construyendo y manteniendo para la ciudad. Aquí tenemos los cuerpos de aguas internos que sufren totalmente de los aumentos o desbordamientos cuando llegan las temporadas de lluvia. También queremos otra construcción de barreras vivas, principalmente también evitando que haya la presencia de asentamientos en estas zonas y dejarlo lo más natural posible. Siembras en las otras zonas que hemos identificado como disponibles, con la disponibilidad de realizar la siembra, como son el barrio El Pozón, en varios sectores. Aquí tenemos estas especies sirven, o estas siembras ayudan a la recuperación de parques y zonas verdes o acupuntura urbana, en zonas que en algún momento eran más desarrolladas como basureros satélites. Aquí tenemos pues también en los bordes de recuperación de parques lineales o al borde de caños y canales que tenemos en la ciudad. Aquí tenemos también otro ejemplo para como parques lineales o corredores viales adornados para evitar las islas de calor dentro de nuestras principales avenidas de la ciudad. Recuperación de espacios públicos, ya decía que pues nuestras especies están seleccionadas o acondicionadas de acuerdo a nuestras características climáticas y de paisajes, están especies de pronto más en los bordes, ya sean de ciénagas, canales o en este caso playas que tenemos en la ciudad. Aquí pues les muestro también otro ejemplo de jornadas de siembra con las comunidades, sobre todo con colegios, para sensibilizarlos desde la primera infancia, cómo es este proceso, cómo se desarrollan y cómo podemos mejorar y mantener el cuidado de estas especies que se den en las partes externas o internas de las instituciones educativas. Aquí tenemos siembras escolares, sobre todo también para que hayan espacios verdes, espacios de recogimiento y de confort, sobre todo en linderos de parques, de canchas de fútbol, en los colegios, con el apoyo de otras entidades, sobre todo de recuperación de puntos críticos, digamos, o basureros satélites. También tenemos identificado y priorizado estas zonas. Y ya como decía, en la parte ya más de resiliencia, adaptación al cambio climático, pues las acciones se centran más en esto de que no sean como espacios aislados, sino que puedan en algún momento determinarse como corredores biológicos, grandes espacios de restauración conectados, que puedan mantener o mejorar estos servicios ecosistémicos que tenemos para las áreas verdes declaradas, con jornadas de compensación, sobre todo en la parte de manglar o captura de carbonos, y en nuestras principales áreas determinadas como degradadas a nivel de la ciudad, que al momento muestro que nuestros principales cuerpos de agua degradados y afectados por la contaminación está la Ciénaga La Virgen, la Ciénaga de Chambacú, la Ciénaga de las Quintas, y pues esto se realiza, estas jornadas o estas actividades también con el apoyo de instituciones, ya decía, las empresas de aseo, las fundaciones que trabajan con las poblaciones o los asentamientos ubicados en estas zonas para que puedan tener a través de los viveros o la conservación y mantenimiento de estas especies, una especie de negocios verdes para poder desarrollarlos, voluntarios,
sobre todo también la empresa de acueducto y alcantarillado nos ayuda sobre todo con el riego y mantenimiento de especies, y sobre todo las juntas de acción comunal para la organización de las comunidades y el desarrollo de estas actividades. Aquí tenemos pues otra muestra de siembras, esta es en la parte de la Ciénaga La Virgen, siembra de manglar, desde también en las actividades va la cosecha de las semillas, la parte del crecimiento al tamaño apropiado en cuanto a para la siembra y los diferentes tipos de especies de manglar que abundan en la ciudad. Aquí les muestro pues una imagen de la Ciénaga de la Virgen, que es nuestro cuerpo de agua más degradado y afectado, sobre todo por la parte de la gran sedimentación que tiene. Es un cuerpo de agua que durante muchos años fue como el sitio de disposición de aguas residuales, y actualmente pues está muy afectado por la parte de rellenos y para construcción de viviendas informales. Entonces es un cuerpo de agua muy monitoreado y muy centrado para su recuperación como ecosistema estratégico de la ciudad. Acá tenemos la Ciénaga de las Quintas, que también es otro ecosistema, que pues nuestra ciudad está conectada por agua por todos lados, pero esta ciénaga está altamente afectada por que en esta zona se encuentra el mercado público y tenemos la disposición todo el tiempo de desechos, de comida, pues, como control y vigilancia, pero también tenemos la afectación por de pronto la zona industrial y el alto proceso que tenemos en la ciudad de ser un puerto, entonces recibir todo el tiempo buques o especies o navíos que se instalan en la ciudad. Entonces también como hay todo el tiempo monitoreo y control de esa zona y de los espacios verdes que tenemos para su conservación y que no sean espacios invadidos por población y se puedan recuperar de su degradación. Aquí muestro una imagen de cómo, sobre todo para la zona del mercado público, cuando llegan pues pescadores o hay desperdicios de alimentos sobrantes o dañados, pues un área que se limpia, pero pues necesitamos más que la limpia diaria, la sensibilización de la población que se encuentra ahí para su cuidado y preservación. Aquí pues digo que estas jornadas de recuperación de áreas degradadas se realizan en conjunto con varias autoridades y lo que se busca es que sea siempre referenciado dónde se hizo, cómo se hizo, para poder después darle seguimiento y monitoreo a estas especies en cuanto a su crecimiento y sobrevivencia. Acá tenemos pues jornadas de limpieza, sobre todo pues, digo, nuestras áreas principales, como digo, Ciénagas de la Virgen, cuerpos de agua, estamos ahí con la Guardia Ambiental, con las empresas de aseo, todo es que sea como muy didáctico y constante, pero que sea en algún momento pues ya recuperarlo para donárselos o darle prioridad a la población, que sea la guardianas constantes de estos espacios para su conservación. Y jornadas de siembra, pues sobre todo en fechas conmemorativas, de Día del Árbol. Aquí también tenemos que son eventos que se hacen a gran escala, con gran número de plántulas, gran número de aliados y apoyos, sobre todo, pues, digo, siempre propendiendo que sea más a partir de las comunidades circundantes. Recuperación de puntos críticos, verdaderos satélites, que también tenemos identificados enseguida. Escenarios deportivos, sobre todo tenemos el apoyo del Instituto del Deporte y Recreación, que sean jornadas más para los niños, que sean, y en la parte de acupuntura urbana, espacios verdes para las poblaciones de los conjuntos que puedan tener ya espacios de sombra y espacios agradables. Y como digo, muchas especies de árboles frutales también son grandemente apetecidas para nuestra conservación y dentro del sistema arbolado urbano, que sean árboles con nuestras especies nativas y de consumo. Y aquí les quiero mostrar como un video de, si se puede, si se escucha, la última. Sí lo vemos, pero tenemos fallas con el audio.
Si nos puede de pronto ir contando así. Sí, fue hace unos meses para el Día del Árbol Internacional, nuestra jornada. Ahí termina la presentación, pues, abierta las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias por este contexto tan interesante que se pone presente en este ejercicio significativo que ha venido desarrollando la entidad. Nos llama muchísimo la atención diferentes factores, uno de ellos pues relacionado como con esa presencia de comunidad, ¿no? Comprender que es precisamente la comunidad la que tiene ese primer contacto, la que va a terminar también siendo la protagonista de todas las iniciativas y a su vez la que se va a beneficiar de manera directa de las mismas, porque tener esas áreas específicas en las cuales no vamos a tener de pronto tantos conflictos por temas de invasiones, no vamos a tener conflictos de pronto por las mismas afectaciones que nos pueda generar el calor que se recibe y que precisamente esos arbolitos nos prestan ese ejercicio de sombra, entre muchas otras cosas como la imagen tan bonita que veíamos de la niña alimentándose con esos frutos que responden precisamente a esos arbolitos que vamos sembrando. Eso nos enseña pues que en efecto esas comunidades son vitales, que nosotros no podemos hacer ciudad si no estamos pensando en los que al final se van a beneficiar de este tipo de soluciones. Y ahí me gustaría preguntarles, ¿qué tan dispuesta ha estado la comunidad? Vemos ahí muchos colegios, muchas instituciones que, digamos, responden también a un ejercicio en el cual si los convocamos ellos participan, pero más allá de esa instancia en la cual lo hacemos de manera muy en lo oficial. ¿Qué ha sucedido de pronto con un barrio, la misma comunidad que se encuentra desarrollando su proceso productivo en el marco del mercado, que veíamos esa problemática álgida que tienen? ¿Cómo ha sido la respuesta de esas comunidades en ese tipo de escenarios? Sí, tenemos varios proyectos pues en asocio, digamos el sistema arbolado urbano es uno de los proyectos, pero por lo menos también tenemos ejemplos de otros proyectos asociados, digamos, a la parte ambiental desde el EPA, como el barrio sostenible, donde se hacen como en conjunto de diferentes actividades, porque la siembra es una de esas actividades que se desprende de las jornadas ambientales, de limpieza, recuperación, sensibilización, talleres, educación ambiental. Entonces, como decía, este proyecto de barrios sostenibles se hace una selección de barrios, porque hay muchos barrios, como tú bien mencionabas, interesados, o la misma comunidad es la que lidera de yo quiero que vengan, quiero que hagan la siembra, quiero que hagan la recuperación, quiero ver mi barrio bonito, mi barrio recuperado. Aquí yo tengo ya identificado cuál es este basurero satélite, cuál es una zona de pronto muy degradada, caliente, así. Pero también hay, como tú dices, otras zonas, sobre todo ya mostrábamos como en la parte del mercado, donde uno quiere llegar y decir, bueno, vamos a recuperar y hay más como sí, protestas o cuestiones de no querer dejar entrar a la autoridad por decir que van a afectar su actividad económica al ser un vaso que es de pronto el sitio de muelle o descarga para peces o sí, o sea, no, de pronto no hay como hay rutas, digamos, con el servicio de aseo hay rutas y horarios específicos para estas recolecciones, pero pues en sus actividades de pronto no hay espacio para este almacenamiento de residuos, entonces es más fácil pues ya, si alguien contaminó o puso un basurero satélite en algún punto, seguir ahí, entonces es como este mix de, hemos tenido muy buena respuesta con colegios y los ejemplos que mostraba de sitios donde nos reciben o nos buscan para poder llevar esos espacios, u otros que nosotros tenemos identificados de que sí serían disponibles porque están muy degradados, pero ahí tenemos más esta negativa de poder entrar. Entonces, pues digo que en algún momento sí se hace, pero entonces no lo hacemos solos, sino con el acompañamiento de la guardia, o sea, muchas autoridades, muchas
dependencias que también tienen el mismo objetivo, también tienen estas zonas priorizadas para poder desarrollarlo. Entonces ahí es como un mix. Y no, o sea, es como ya llegar como a decir como, bueno, es nuestro deber o es la autoridad que se va a poner. No, llegamos sobre todo como meses antes con las jornadas de sensibilización, la consulta, los espacios participativos de, bueno, sí, o sea, ustedes qué proponen, qué espacio sí, bueno, a qué tiempo creen que le podemos desarrollar esta actividad. O sea, como muy escuchándolos, pero también... sí, como dando esa asistencia técnica de listo, nosotros sabemos, pero pues también queremos saber ustedes qué proponen. Claro, un buen ejercicio precisamente para hacerlos partícipes de la estrategia. Otro tema que me llama mucho la atención está en la siembra de manglar. Esa siembra de manglar, ¿cómo funciona? ¿Cuál es como el ejercicio que ustedes desarrollan? Dentro de esos mismos viveros que tienen establecidos, ¿están también las especies específicas para desarrollar ese proceso? Sí, o sea, hay viveros comunitarios, hay proyectos, digamos, barrio sostenible o con la humata de pronto patios productivos, pero entonces más, como digo, en el asocio de especies frutales o para consumo, buscándole un negocio futuro a esa especie. Pero en el manglar es una especie, o sea, tenemos muchos manglares, digo, sobre todo nuestra característica de ciudad costera en zonas salubres y eran barreras naturales que existían, o sea, nosotros teníamos una gran área identificada, como digo, en el primer, sobre todo en el inventario que mostraba como esas coberturas, donde de 5 años, de 2010 a 2015, se perdió un 40% de esos manglares. Entonces ya teníamos como las especies identificadas, tenemos 3 grandes especies, pues los nombres eran como manglar rojo, manglar gris, manglar blanco. Entonces era, bueno, listo, las personas que llegaban ahí pues, a invadir esas zonas y a talar los manglares, le decíamos, no, pues vamos a hacer, queremos recuperarlos, mire que necesitamos hacer el vivero para tener pues algunas especies y que ustedes mismos pues sepan cómo se cultivan, cómo se mantienen y las recuperen y las ayuden a que no se pierdan y también en algún momento hay algunas zonas, sobre todo pues grandes poblaciones, grupos que se han organizado como en fundaciones o en comunidades, que hacen como esto una especie de ecoturismo, ¿sí? Que hayan como recorridos del manglar, porque el manglar pues no es solamente la especie como tal de fauna, de flora, sino también la fauna y todo. Nosotros identificamos al manglar como estas salacunas, pues estos espacios que nos ayudan al mantenimiento de especies. Entonces decíamos como era retribución, sí, o sea, no solamente para ecoturismo, que vengan los turistas y vean y podemos hacer recorrido en canoas, algo así, sino que estas especies ayudan también, pues sobre todo estas zonas son también de pescadores, entonces ya si quieren tener la suficiente especies y disposición, pues necesitamos que crezcan, que se mantengan, que se cuiden, que no estén como a la deriva. Entonces estos espacios, estos manglares ayudan, porque entonces aquí tenemos pues toda la parte de crustáceos, moluscos, que crecen ahí, o sea que es su primer espacio de conservación y protección para ya llegar a la parte ya a una talla que permita su comercialización. Entonces, como es muy redituable de todos los puntos de vista. No, maravilloso. Me encantó ver precisamente ese escenario particular de los manglares y el vivero y la manera como están ahí, se ve realizando precisamente ese como cultivo de la especie. Creo que es una iniciativa que redunda en beneficio de todos esos ecosistemas hermosos con los que contamos precisamente en este tipo de territorios y que deben ser protegidos, deben ser conservados y en la mayoría de los casos, pues también en esos escenarios en los cuales ya hayamos llegado nosotros de pronto con esos pasos firmes y un poco desastrosos, pues tratar de recuperarlos, ¿no? Entonces, felicitaciones por ese énfasis que desarrollan en este tipo de iniciativas. Veía también en la presentación que esta propuesta que ustedes tienen está bastante cercana al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El hecho de tener ya la app, de contar como con esa estrategia en un sistema bastante sencillo que nos permite al alcance de un celular poder determinar cuál es el avance que se ha venido estableciendo en términos de este proceso de siembra urbana
¿Cómo lo ha asumido, por ejemplo, la comunidad? ¿Y qué tan fácil ha sido el ejercicio? ¿Qué tan fácil ha sido meter toda esa información relacionada con cuestiones naturales, encasillarla en un contexto eminentemente dirigido hacia temas de tecnologías de información y de comunicación, que podemos decir pueden ser entre las dos disruptivas, ¿no? No es tan sencillo llegar a un escenario en el cual decimos todo lo que está en la naturaleza lo sistematizamos. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes? Sí, se hace más, eh, o sea, el acompañamiento de las comunidades es como para la selección del sitio, para la jornada de siembra como tal. Ya la georreferenciación de pronto sí se realiza más desde nosotros como entidad, desde nuestros dispositivos disponibles, porque de pronto en algunos casos hay problemas de conectividad, de que no llega la señal, de que son áreas, digo, de pronto informales que no tienen acceso a cobertura de red. Entonces, sí, es como ellos nos apoyan sobre todo en esto del mantenimiento, cuidado o sobre todo en el vivero, en conseguir el crecimiento adecuado para las especies. Y ya la georreferenciación sí lo realizamos nosotros como un poco más técnicos. ¿Ya? Pero sí se ha logrado que pues no solamente seamos nosotros, sino con las empresas, porque las empresas sí nos contactan y decimos, bueno, nosotros tenemos o queremos compensar tantas hectáreas, por decirlo, entonces pues sabemos que ustedes lo están haciendo, entonces cómo podemos tener esto entonces georreferenciado y cuidado y mantenido, entonces ya nosotros sí ya hacemos la capacitación más como a grupos de empresas o a grupos de otras entidades, a decirles, sí, mira, nosotros ya esto lo puedes hacer así, pero siempre como la salvedad de decir, tiene que ser con las especies que estén en el plan de silvicultura, nuestras especies nativas, que no sean como especies de pronto, o sea, ahí le damos la oportunidad de especies no sean que de pronto sean traídas de otra ciudad, de otro contexto, sino que mire que le damos la oportunidad de que conozcan estos viveros, estas especies que ya estamos en crecimiento y queremos que sea como una doble responsabilidad social de listo, compensan, pero además compran desde nuestra parte local. Claro. Y bueno, tenemos una reciente disposición normativa en Colombia, que es la ley que nos establece todas estas áreas que se deben realizar, destinar para siembra en cada uno de nuestros territorios, donde cada trabajador de empresa debe significar 2 árboles anuales sembrados. Este tipo de iniciativas, yo creo que ya es la puerta abierta precisamente para permitir ese tipo de escenarios en el contexto nacional. Sí, claro. Nosotros pues estamos evaluando esa desde el área de coordinación de la Subdirección Térmica de Arbolado Urbano. Porque sí, o sea, nosotros tenemos identificadas áreas y trabajamos también en conjunto con la parte de planeación de otra entidad, sobre todo pues la actualización que estamos actualmente del plan de ordenamiento territorial para ver cuáles estas son zonas propicias para poder realizar o crecer nuestra área verde. Pero entendemos que pues es o sea, nuestra área urbana está también muy urbanizada. Entonces buscamos también el asocio de pronto viéndolo más como un ecosistema y no limitarnos a nuestra jurisdicción. Es decir, bueno, nosotros por lo menos la parte industrial que tú dices, la zona de Mamonal está como ya muy cercana a la zona rural, que de pronto ya se sale de la jurisdicción del establecimiento público ambiental, pero es un área muy circundante a nuestra ciudad, entonces decíamos, bueno, en asocio con la gobernación, en asocio con la autoridad regional ambiental, cómo podemos priorizar esas áreas para que sean y cumplir con estas medidas que ya vienen, no de un nivel o una medida local y distrital, sino un nivel nacional como medida que sean así. Esas Ok. compensaciones que pronto también hemos tenido el caso de, bueno, dialogando con las empresas, ellos nos dicen, sí, es que aquí de pronto hay muchos conflictos socioeconómicos, de pronto, pues, como decía, las áreas que realmente vemos como potenciales y degradadas y queremos llegar es donde más resistencia tenemos a poder hacerlo, entonces a nosotros de pronto nos sale más fácil como somos un grupo y podemos compensar en otras ciudades porque también pues nuestras áreas y jurisprudencia permite eso a nivel de ley, de reglamento, ir a otras ciudades que están como más, con áreas más disponibles, porque aquí estamos muy limitados, más que todo por nuestros cuerpos de agua y nuestros límites naturales. Entonces decíamos, no, sí, o sea, pero entonces déjanos la opción de nosotros mismos te damos la asistencia de eso, ampliar un poco más, bueno, no será en la ciudad como idealmente se esperaría, sino bueno, vamos a bajar la región rural, circundante y así, pero que no salga aquí, que sea pues nuestro pulmón más cercano para poder hacer estas compensaciones.
Claro que sí, maravilloso. No, pues también un ejercicio bastante interesante el que ustedes mismos plantean en esa ocasión como de, bueno, de pensar en colectivo, ¿no? Tener un árbol sembrado en la ciudad o tener el árbol sembrado en otro lugar del planeta, sabemos que el significado y el concepto va a ser exactamente el mismo. Va a ser el de captura de CO2, va a ser el de limpieza del aire que estamos respirando, va a ser el de mejoramiento de los suelos con los que contamos en nuestros territorios. Entonces también desprendernos un poco como de ese orgullo y de esa cuestión institucional de decir, bueno, se siembra aquí y es que yo les voy a certificar porque lo tenemos que hacer aquí y pasar ya a un plan en el cual ustedes dicen, no, estamos en un colectivo, esto es país, esto es Colombia y posiblemente en esa ruralidad que no es de nuestra competencia, pues podemos realizar ese ejercicio. Me parece también una posición que habla acerca como de esa visión colectiva que merece y que requiere hoy en día la problemática ambiental por la que estamos atravesando actualmente. Sí, la articulación no es sencilla, sobre todo tenemos muchos cambios de gobierno, muchos periodos de pronto inestabilidad que nosotros tenemos eh, sí, muchos ejemplos de eso durante pues, nuestra ciudad. Propende que eso siga, ¿sí? Que sea como que estos cuestiones no afecten y puedan cumplirse las metas, pero más allá de porque sea un número o un requisito, sea algo que realmente quede en el tiempo, que no tengamos, o sea, que sea algo para mostrar por bien, como tú dices, o sea, no que sea algo solo por cumplir y que de pronto quede en el papel. Entonces Claro. ahí, por Ujú. eso, o sea, la siembra o la referenciación nos estaba mostrando la enseñanza o la lección de sí. O sea, las siembras es de pronto muy fácil hacerlas, en teoría, cuando ya identificamos el sitio, tenemos la disponibilidad de la especie, el mantenimiento, cuidado y Mm. crecimiento es lo más complicado hasta ahora. Claro, es complejo y ahí es donde la comunidad, pues, estoy segura que desempeña el papel fundamental. Mm. Intentamos que sea así, desde los Bueno, niños sobre todo. Sí. claro, los niños, ese ejercicio tan bonito de educarlos desde esa primera infancia y enseñarles ese papel que pueden desempeñar en su comunidad. Para ellos, inclusive, yo creo que más adelante pasar por un bosque y decir, mire, yo ayudé aquí en este bosquecito que usted puede estar viendo, o en este manglar, o este árbol de acá, mostrárselo a su hijo y decirle, este árbol lo sembré yo. Eso hace que la gente se arraigue a su territorio, eso hace que la gente sea partícipe de esos escenarios de forestación y es uno de los aspectos que más necesitamos en la actualidad, ese sentirnos realmente parte de la naturaleza y no completamente ajenos a ella, como hemos querido hacerlo con esta creación de ciudades que al final nos terminan distanciando de esa vocación natural que tenemos también como seres humanos. Finalmente, me gustaría de pronto mirar qué posibilidad tendríamos, qué disposición tendrían ustedes como entidad en decir, bueno, yo puedo acompañar un proceso similar al que estamos desarrollando en este momento. Las puertas, por ejemplo, de mi institución estarían abiertas para escuchar esas otras ciudades que quieran conocer de primera mano la medida. El canal está, sí estaría ahí disponible para realizar ese tipo de ejercicios conjuntos y por qué no que en el marco de esta cátedra pues surjan ese tipo de estrategias. No, sí, obviamente súper dispuesto. Digo, explicaba yo, lidero la parte de cambio climático, más en esta medida de promoción o planeación de actividades a futuro, pero la parte de implementación, la parte de proyectos de corto plazo y más por metas del distrito se están desarrollando bajo la dirección de otros coordinadores o el mismo subdirector o directora del EPA que están obviamente interesados en promocionarlo, en buscar aliados, en replicar en nuestras lecciones aprendidas, que sí, que no, y ver todos los contextos. Entonces, pues nada, nosotros, tanto, o sea, o sea, hemos estado como muy visibles de pronto a nivel internacional, te digo que con asocio en estas Ujú. iniciativas, en estas convocatorias, pero parece que o si fuera más a nivel nacional con características muy parecidas a nosotros sería ideal poder desarrollar.
Bueno, maravilloso. Entonces ahí está precisamente la puerta abierta para que otros territorios que tengan esas similares condiciones naturales y que además tengan, por ejemplo, esa misma presencia de manglares, esas mismas problemáticas asociadas a tema de residuos, todo lo relacionado con el contexto también de esas comunidades, de pronto un poco renuentes por el mismo miedo que puede ocasionar el hecho de la restricción de la actividad productiva con la cual pueden satisfacer sus necesidades básicas, pues que vean esa alternativa de trabajar de manera conjunta y de pronto demostrar con ejemplos y con esa labor que ustedes han venido desarrollando en ese contexto de esta ciudad hermosa de Cartagena de Indias que a todos nos enamora, pues mostrar cómo es posible establecer una medida que en efecto ya hoy en día tiene muchísimos resultados que fueron precisamente los que ustedes tuvieron el eh, gusto pues de compartirnos en esta oportunidad. Nos sentimos realmente muy agradecidos por el espacio que se brinda. Esperamos que inclusive más adelante podamos ver otras posibilidades para continuar observando esos resultados de este proyecto, de esta iniciativa. Y bueno, Daniela, mil gracias, muchísimas gracias también de manera directa pues al establecimiento público ambiental y están también las puertas de la cátedra completamente abiertas para cualquier otro contexto que ustedes digan, bueno, esto también quiero contarlo, esto también me gustaría enseñarlo porque lo estoy haciendo bien y vale la pena que lo conozcan. Sí, claro. Pues todas estas iniciativas son trabajos, como les decía, no de ahorita, sino de pronto vienen de años. O sea, ahorita como enmarcado de pronto un poco más al periodo de gobierno, pero iniciativas replicables y encantados y a la orden con lo que necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar del desarrollo de esta cátedra. Seguimos en contacto a través de nuestro canal de YouTube. No olviden nuestra página web www.catedraciudades.com. Inscríbanse, hagan parte de esta iniciativa. Si tienen alguna estrategia que contar, también estaremos muy pendientes para escucharlos. Gracias, gracias.